¿Cómo está? Buenos días, Fernando y Carlos. Usted. Bueno, los registros más preocupantes están en Piura. Hemos conversado justamente con representantes del sector salud, pero ¿estamos preparados de manera adecuada desde el punto de vista de las camas UCI, doctor, para enfrentar esta situación que a todas luces es preocupante? Bueno, cuidados intensivos ha tenido una participación muy interesante en esta pandemia. Hoy en día estamos viviendo, digamos, otro tipo de situación en vista de que no solo estamos viendo pacientes COVID, estamos viendo pacientes no COVID, también que han incrementado la cantidad de casos a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa población tiene que ser atendida. Esta población no fue atendida durante la pandemia y hoy en día lo que se acercan a los hospitales son pacientes muy críticos, ¿no? No COVID. Entonces, estamos trabajando bajo dos frentes. Y esos dos frentes han disminuido el potencial de capacidad de las camas COVID, que recordemos, cuidados intensivos antes tenía casi el 99% de pacientes COVID ocupados en sus camas. Entonces, hoy en día la capacidad de estos recursos solo exclusivamente para COVID ha disminuido. Frente a eso, nosotros estamos trabajando intensamente, igual que desde el mes de marzo, en la unidades de cuidado intensivo, y lo que diríamos, tenemos nuestro potencial de recurso humano bastante capacitado, ¿no? A ese nivel ya hay mucha experiencia, ha habido mucha dedicación a estos pacientes. Sin embargo, nuestras debilidades propiamente son hoy día en los recursos biomédicos, ¿no? En los equipos. Han pasado muchísimo tiempo, nuestros equipos no han estado en mantenimiento. Hoy en día tenemos bastantes camas UCI inoperativas por el hecho de que no hay ventiladores mecánicos, ¿no? Y pues esto es un déficit importante como para enfrentar una segunda ola, ¿no? Tampoco, doctor, buenos días, Fernando Carballo los saluda. Antes de ir a una pausa, quisiera dejar de plantear una pregunta. Tenemos actualmente a nivel nacional alrededor de 1.400 camas UCI, de las cuales 1.350 creo están ocupadas. O sea, nos quedan solo 50 en todo el territorio. Y en algunas regiones, me parece, como Piura, que ya no tienen camas UCI libres, es decir, no se podría ayudar a un paciente que esté en una fase grave. ¿Qué solución hay? ¿Qué vamos a hacer? La vida cuenta que una parte importante de esas camas UCI no son usadas para el COVID, sino para otras dolencias. Quiero que nos hable sobre este tema y sobre las cifras de las camas después de la pausa, por favor, doctor Valverde. Hacemos una pausa y retomamos con el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. 48 estamos conversando con el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, doctor Jesús Valverde, al cual habíamos dejado planteada la pregunta: ¿qué se está haciendo en Piura, en donde el número total de camas UCI han sido utilizadas ya están agotadas, no hay más camas libres? Bueno, el asunto parte de que nosotros tenemos que tener un manejo temprano de estos pacientes, una identificación desde el primer nivel de atención, ¿no? El paciente crítico no solo se maneja en cuidado intensivo, que es la punta del iceberg de toda una formación piramidal de manejo de un paciente de esta condición. Entonces, necesitamos tener activo y operativo nuestro primer nivel de atención, donde pues se pueden detectar estos casos que son potencialmente críticos, y de ahí hacer el manejo secuencial hacia el segundo nivel, y por ende llegar al tercer nivel solo los pacientes tributarios y necesarios de soporte avanzado de vida. Entonces creo que ahí estamos fallando, ¿no? Nuestro primer nivel de atención no está muy operativo, no hay identificación temprana de casos, los pacientes que tienen comorbilidades no tienen una rutina de monitoreo. Entonces creo que con esta reorganización en nuestro manejo de formación piramidal disminuiríamos notablemente la cantidad de pacientes críticos. Luego, también tenemos que tener un sistema de referencia y contrarreferencia muy activo, ¿no? Nosotros en Lima precisamente es el centro de referencia nacional de todos los pacientes críticos. Piura, Chiclayo, Trujillo ya están colapsados. Lo que necesitamos es, primero, maximizar nuestra capacidad de atención de pacientes críticos allá. Sabemos que hay unidades de cuidado intensivo que no están operativas por falta de recurso humano, y pues activarlos. Luego de eso, si esta capacidad se
se copa, entonces ya vendrían las referencias hacia las ciudades como Lima, ¿no? Que tenemos todavía una reserva importante de camas acá. Doctor, una aclaración, por favor, una puntualización. ¿Cuántas camas UCI en el momento tenemos en el país como operativas y cuántas están ya ocupadas? ¿Cuántas quedan disponibles? Un porcentaje, por favor. Bueno, nosotros entre camas, hablo camas operativas, camas que tienen recurso humano calificado. Ajá. y el equipo biomédico operativo, ¿no? Hablamos de esto. Entre los dos hablamos de alrededor de 1.400 camas. Hay un porcentaje importante de camas que no están operativas por falta de recurso humano y falta de equipos biomédicos, ¿no? O sea, la estructura existe, el ambiente está, el punto de oxígeno está, pero falta ventilador mecánico o falta de recurso humano. Entonces, frente a eso, te vuelvo a decir, son 1.400 camas operativas aproximadamente, y lo que está copado entre pacientes COVID y no COVID son alrededor de 1.350. O sea, tenemos una reserva bastante bajísima, ¿no? ¿Podríamos ampliar? Sí, obviamente se optimiza todo lo que hemos mencionado, todo el déficit que hay. De los pacientes que van a dar a cama UCI, ¿qué porcentaje sale adelante de la enfermedad y no sucumbe a ella? Bueno, ahí sí hemos tenido mucho éxito en base a la experiencia de estos casi 9 meses de trabajo. Hoy en día la mortalidad se ha reducido notablemente en cuidado intensivo. Hablamos de solo una posibilidad de recuperación de entre un 60 y un 70% hoy en día acá en el Perú, ¿no? 70% sale curado de la cama UCI o recuperado. ¿No? Eso va a depender mucho de que el paciente se identifique de manera temprana. Ya cuando el caso viene muy avanzado, obviamente solo atendemos la evolución natural de una enfermedad, pues que tiene como complicación principal el pulmón, ¿no? Entonces hoy en día la estadística está así, ¿no? Nuestra capacidad de recuperación de estos pacientes está entre un 60-70%. Doctor, con respecto al tema de otras enfermedades u otros males, cuyos casos han aumentado en esta etapa de pandemia y que también obviamente requieren tratamiento vía camas UCI. ¿De qué enfermedades hablamos? ¿En cuánto incidencia se refiere? Bueno, hoy en día los cuidados intensivos están divididos en los dos grupos que mencioné. El porcentaje más o menos está entre un 80% ahorita en COVID y un 20 a 30% en no COVID. Dentro de las enfermedades no COVID que estamos viendo con mucha frecuencia, se encuentran las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades crónicas que han sido descompensadas como los diabéticos, los hipertensos, y también ha incrementado notablemente los accidentes de tránsito, los politraumatizados. Todo eso lo tenemos que tener en cuidado intensivo y es el porcentaje que le menciono. Sí, usted dice que en estos 9 meses hemos aprendido a tratar a los pacientes que llegan a una cama UCI. ¿Cómo se tratan? ¿Cuál es la terapia? Porque el problema grave, hasta donde estoy informado, es que no hay un medicamento seguro y eficaz. Claro, el paciente crítico hoy en día lo que necesita son las medidas de soporte que nosotros llamamos, ¿no? Fundamentalmente ya se han identificado los beneficios del oxígeno, que no debe faltar en ningún hospital o centro de salud. Segundo, el paciente crítico que ya requiere oxígeno, se tiene que utilizar la dexametasona, que ha logrado disminuir la mortalidad en un 30%, y los antitrombóticos, ¿no? La enoxaparina, que es fundamental también porque esta enfermedad tiende a formar coágulos. Esos son los 3 elementos fundamentales en el manejo del paciente grave. Muy aparte de que ya si este paciente requiere un soporte más avanzado, como es la ventilación mecánica, entre otros, necesita pues todo un soporte de vida que solo se brinda en la UCI, ¿no? Doctor Valverde, y con respecto a el tema de prevención, de acuerdo al análisis que se ha hecho, ¿qué es lo que ha ocurrido en determinadas zonas o regiones del país para que el número de contagios aumente de manera preocupante? Esperamos, por supuesto, que esto no siga así, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué factores han influido, cree usted? Yo creo que hoy en día nos hemos confiado demasiado que esta enfermedad está en descenso, ¿no? Esta enfermedad va a convivir con nosotros durante muchísimo tiempo. Tenemos casos nuevos que están llegando a la unidades de cuidado intensivo de aquellos pacientes que han estado muy bien cuidados, confinados en sus domicilios durante más de 7, 8 meses, ¿no? Ante las noticias de que los casos han descendido, han salido de sus domicilios, pues inclusive en muchos casos
sin uso de mascarilla o mecanismos de protección que son fundamentales y que lo ha descrito el Ministerio de Salud. Por ahí va la situación. Y lo otro es que también hay pacientes muy jóvenes que obviamente se han integrado a sus actividades económicas habituales y que en sus domicilios tienen a adultos mayores, adultos que tienen más de 50 años. Entonces ellos también son muy susceptibles a esta enfermedad. Entonces se ha bajado la guardia, se ha relajado los medios de protección que se difunden y pues frente a eso creo que ha sido el factor más importante. Lo otro es la identificación temprana de casos. Ahí todavía hay una falencia importante, ¿no? No tenemos todavía una identificación temprana de casos con las pruebas que se han postulado, las pruebas moleculares que son, creo que eso va obviamente a identificar de manera temprana a estos pacientes y pues con eso vamos a evitar pues que estos pacientes sigan contaminando o diseminando la enfermedad. ¿Y cómo se está llevando en la práctica la coordinación entre los hospitales del Ministerio y los de Salud con las clínicas privadas? Lo que recordemos dio lugar a un acuerdo y una negociación que tuvo lugar hace algunos meses. Mire, frente a eso, todavía en la parte privada hay una reserva importante de camas para pacientes COVID, ¿no? Sería interesante que nuevamente se tome en cuenta estos convenios que en su momento se hicieron y que hoy en día el beneficio es muy poco, ¿no? Porque lo que se cuenta en la actividad privada son generalmente pacientes que tienen un seguro privado que son atendidos ahí y que todavía la referencia del Ministerio de Salud o de Salud no se ha activado a estas clínicas, ¿no? Sería interesante que nuevamente se revise estos convenios para utilizarlos en el momento que sea necesario, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pacientes que están en Piura, que están en lista de espera, podrían ser beneficiados con una adecuada coordinación para la atención a través de estos convenios. Muy bien. Respecto de Piura que usted menciona y del cual nos ha precisado que no hay más camas libres, ¿es posible trasladar a los pacientes a otras regiones de nuestro país, Lima misma, en donde sí hay camas UCI disponibles? Por supuesto, ¿no? Pero hay que tener un sistema de referencia y contrarreferencia bastante adecuado y un sistema de transporte también, porque acá el paciente, una vez que ya se encuentra en una condición extrema en la cual ya el oxígeno es insuficiente y necesita un ventilador mecánico, necesitamos unidades de transporte aéreo, ¿no? Que sería lo más óptimo, que tengan todas las condiciones para llevar a estos pacientes y aún en Lima, acá en el Perú todavía no contamos con este tipo de transportes adecuados, ¿no? La parte privada que en su momento fue contratada por el Colegio Médico para trasladar a estos pacientes quizás sean en estos momentos los más equipados, pero propiamente un transporte aéreo de una institución nuestra, el Ministerio de Salud, no lo tenemos. Doctor Valverde, la última pregunta, muy concreto, por favor. ¿Contamos con el suficiente abastecimiento de oxígeno medicinal para tratar los casos y lo que pueda venir más adelante? Mire, se ha mejorado notablemente el suministro de oxígeno en los hospitales, ¿no? Hoy en día ya contamos con más puntos de oxígeno en las camas hospitalarias, ¿no? Antes no los contábamos. Lo que se ha visto también es un incremento de balones de oxígeno por donaciones de instituciones que no son de salud, ¿no? Se ve en los hospitales que ya contamos con más balones. O sea, yo creo que en esa parte sí hubo una preocupación en vista pues de que los pacientes que en su momento fallecieron fueron por la falta de este suministro de oxígeno, ¿no? Muchas gracias, doctor Jesús Valverde. Recuerdo que usted es el presidente de la Sociedad Peruana especializada en los cuidados intensivos a los pacientes y por eso hemos querido conocer de usted cuál es la situación de las camas UCI que hay en nuestro Perú, 1.400, de las cuales solamente 50 libres en estos momentos. Muchas gracias, que tenga usted buenos días y muy feliz fin de año. Carlos, nos vamos a la pausa de la hora con los titulares, mientras en el Congreso está previsto que comience a esta hora la sesión del Pleno que deberá votar el dictamen de la ley agraria.